Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que cada día están dispuestos para poder acompañarnos en este estudio que hemos emprendido en este tiempo de crisis mundial, donde la Palabra de Dios se hace tan necesario, tan esencial conocerlo verdaderamente tal como Dios lo ha revelado en su palabra. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, cómo el ser humano puede llegar a ser justo, cómo puede liberarse completamente del pecado, y al liberarse del pecado se liberará de todos los conflictos, de todos los males, de todas las crisis que están aconteciendo en el mundo. Hoy más que nunca el ser humano necesita esa liberación. Estamos estudiando esta serie de estudios entonces de justicia por la fe. Estamos en el estudio número 120 de esta serie. Y estamos estudiando este plan de salvación en el santuario terrenal. Era un medio de enseñanza que Dios ha provisto para enseñar al pueblo de Israel, por medio del santuario, el plan de salvación. Y como hemos visto, este pueblo no llegó a comprender el verdadero significado de la salvación, y por eso, por su incredulidad, se perdieron y no pudieron ingresar a la tierra de Canaán, ni tampoco lograron asegurar la salvación. Solamente 2 de los que salieron de Egipto ingresaron a la tierra de Canaán, y muy pocos de los que murieron en el desierto, como Moisés, Aarón, María y otros, aseguraron la salvación porque ellos sí entendieron la enseñanza de la salvación por medio del santuario durante 40 años en el desierto. Hoy también el cristianismo o los religiosos estamos pasando por las mismas circunstancias. La condición de la religión en este tiempo de crisis lo demuestra y lo comprueba, que la religión que hemos profesado no tiene poder, solamente son palabras, letras muertas que no tienen vida, que no tienen poder, por el mismo hecho que no hemos comprendido realmente qué significa la fe, qué significa el arrepentimiento y la conversión. Lo que se ha enseñado en demasía es la ley, la obediencia a la ley, o la obediencia a la palabra de Dios. Así como la palabra de Dios dice, no dejando de congregaros, dice. Entonces, pues, a la letra comenzaron a congregarse las religiones, y se dividieron en miles y miles de religiones, denominaciones. Pero ¿qué pasó en esta pandemia, en esta crisis? Todas las religiones ya no funcionaron. Entonces eso nos muestra claramente a nuestra vista que algo está faltando, algo está fallando. Lo que necesitamos, dice, es estudiar acerca de la conversión, de la fe y el arrepentimiento. Vamos a leer en Deseado de todas las gentes, página 132. Dice: Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Así como hoy en día, cada uno considera su religión con tanto orgullo, creyendo de que su iglesia es una iglesia verdadera, y se enorgullecen por pertenecer a alguna iglesia, alguna secta o a algún grupo. Pero lo importante es comprender el significado espiritual de las enseñanzas teóricas que se imparten en esas iglesias o grupos. Sigamos leyendo.
¿Qué pasó con los judíos? Dice, no se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Ellos, al tener un santuario, y en ese santuario hacían las ceremonias, los cultos, las reuniones, las fiestas, así como hoy en día también las religiones realizan sus cultos en las casas de oración, que lo llaman iglesias o templos, o en estadios o en locales públicos. Pero ¿qué acontece? Igualmente que los judíos, los seres humanos, los creyentes, no entregan sus vidas completamente a Cristo. Solamente algunos hacen una entrega a medias y otros solamente han experimentado una conversión superficial, una fe intelectual, solo de palabras. Entonces estamos pasando la misma situación o la misma condición que el pueblo judío cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años atrás. Sigamos leyendo. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representan con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas y de los malos hábitos que corrompen el alma. Entonces Jesús quiso en una forma práctica, una lección real, visible, que demostró en aquel tiempo al limpiar, al purificar el templo de Jerusalén, donde el atrio del templo estaba lleno, dice, de compradores y vendedores. Eso indicaba que el corazón del ser humano estaba contaminado, dice, ¿de qué? Estaba contaminado de pecado. Entonces Jesús, al limpiar, dice, el templo, o los atrios del templo, anunció su misión de limpiar el corazón de toda contaminación de pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas y de los malos hábitos. Pero para lo cual el pueblo judío, debió haber comprendido el significado del cordero que ellos ofrecían constantemente en las reuniones, pero ellos no entendieron el significado espiritual. Hoy en día también Cristo es el verdadero cordero, y se predica a Cristo, se habla de Cristo, y toda la religión gira en torno a Cristo, pero no se ha comprendido el significado espiritual o la lección que debemos aprender de la muerte de Cristo y de la vida de Cristo y de la obra de intercesión como sumo sacerdote que está haciendo en el cielo por los pecadores arrepentidos, lo cual todo el libro de Hebreos nos habla. Entonces nosotros en este tiempo necesitamos pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros para que, aún en este corto tiempo de gracia, podamos aprovechar esta salvación tan grande que Cristo ha provisto. Ya la promesa de salvación es un hecho, ya lo realizó Cristo ya. Y nosotros solamente necesitamos recibir por fe, por la mano de la fe, o en las manos de la fe. Entonces ahora vamos a continuar entonces estudiando el arrepentimiento. Porque si nosotros no experimentamos el verdadero arrepentimiento, que es reconocer que el pecado es lo peor que puede existir, el pecado es muerte, el pecado es enfermedad, el pecado es fracaso, el pecado es vivir mal en este mundo.
Todo como está este mundo, eso es consecuencia del pecado. De la misma manera, nuestra vida también física, mental, está derrumbándose por causa del pecado. Es reconocer que somos pecadores. Si realmente reconocemos nuestra condición y estamos dispuestos a abandonar, dispuestos a dejar esa vida de pecado de todo corazón, entonces dice, Cristo puede empezar el trabajo de la salvación en el ser humano. La obra de salvación, de separarnos, de apartarnos, de limpiarnos de pecado, de las malas costumbres, malos hábitos, malas inclinaciones, malas palabras, malos pensamientos, malos actos, todo eso es, dice, obra de Cristo. No es como hoy las religiones enseñan. No, nosotros tenemos que aprender, dice, ya no hay que hablar malas palabras, ya no hay que pensar mal, ya no hay que realizar actos malos, hay que amar a tu hermano, a tu prójimo, a tu papá, a tu mamá, hay que amar, dice. No, así no es el plan de salvación, porque el ser humano natural, pecaminoso, enfermo de pecado, nunca va a poder aprender esas cosas a la perfección. No es que el hombre natural aprenda, sino el hombre natural, como hemos venido estudiando, debe morir, debe ser desechado, debe ser crucificado, debe ser subyugado, dice, debe ser puesto el freno. El Espíritu Santo debe frenarlo, y ahora sí, en el plan de salvación, ese hombre que está condenado a morir, ahora debe resucitar, nacer a vida nueva, así como Cristo resucitó. Una vida nueva, una vida espiritual, del cual nos habla Romanos capítulo 8, todo el capítulo, y también Gálatas capítulo 5 también nos habla todo el capítulo. Allí está la vida espiritual y la vida carnal. La vida carnal, si somos verdaderos cristianos, debe morir cada día y no debe ejercer para producir pecado, sino el hombre espiritual. Entonces, a eso se llama una total transformación. Así como el gusano o la oruga se transforma en mariposa, así el ser humano debe ser totalmente diferente, 100% diferente al hombre carnal, en su vida, en su carácter y en todo. Ese es el Evangelio de salvación que necesitamos comprobar con la Biblia y los escritos que Dios ha revelado. Entonces, continuamos estudiando. ¿Cómo es que el ser humano puede llegar al arrepentimiento? Generalmente, como ayer en el estudio anterior hemos leído, se predica de que el pecador debe buscar a Dios. El pecador debe buscar la salvación. Pero la palabra de Dios no dice eso. Porque si el pecador pudiera buscar a Dios, encontrar la salvación, encontrar una vida perfecta, una vida buena, una vida nueva, entonces no sería pecador. Porque pecador está malogrado por el pecado. El hombre carnal, dice, es enemigo de Dios, Romanos 8, 6, 7. Entonces, un enemigo de Dios no puede buscar a Dios, no puede encontrar a Dios. También dice que el hombre carnal, con mente carnal, no puede obedecer la ley de Dios. Entonces, en vano el religioso trata de obedecer. No es así. Lucas capítulo 15, el verso 7, o del 1 al 7, Jesús, ¿qué dijo? Cuando Jesús predicaba este evangelio llamando a los pecadores, los fariseos, dice, y los escribas murmuraban diciendo: este Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús, al escuchar esta murmuración, esta crítica, les respondió con una parábola. ¿Qué parábola? La parábola de la oveja
perdida. Les dijo que la oveja perdida nunca regresa al redil solo, sino que el pastor, el buen pastor que es Cristo, que es Dios, debe ir a buscarlo hasta encontrarlo. Y eso es lo que Jesús hizo. Dejó el cielo, dejó la gloria, dejó esa vida, podemos decir, de comodidad en el cielo. Vino a este mundo a buscar a las ovejas perdidas, a los pecadores. Entonces también el pecador es una oveja perdida. Así que la oveja perdida tiene que llevar otra oveja a la puerta del santuario. Esa es la lección que estamos estudiando. Pero la oveja no va solo, sino Cristo tiene que buscarlo. Y cuando lo encuentra, dice, ahora gozoso lo lleva de vuelta al redil. Y Jesús les dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que un justo no necesita arrepentimiento, es el pecador. Pero el pecador no busca a Dios, sino Dios tiene que buscarlo. ¿Cómo es eso entonces? La verdadera salvación comienza cuando el pecador entonces es buscado por Dios. Cristo nuestro Salvador, este libro, páginas 66 y 67 nos dice, nosotros hemos pecado y nos hemos alejado del camino de Dios. Como dice Isaías, vuestros pecados, dice, hicieron separación de Dios. Entonces, nosotros hemos pecado y nos hemos alejado de Dios y nos hemos perdido. Estamos como una oveja perdida. Pero Cristo dice que somos como la oveja que se ha extraviado del redil. Él vino para ayudarnos a vivir sin pecado. Esto es lo que Él llama traernos otra vez al redil. Ahí está claramente detallado, hasta un niño podría entender. Un niño que ya sabe leer, yo creo que podría entender. A la oveja perdida, al pecador perdido, dice, Cristo dice que somos como la oveja perdida que se ha extraviado. Ahora Cristo vino para ayudarnos a vivir sin pecado. Cuando Cristo encuentra, entonces a la oveja perdida, al pecador perdido, lo lleva de vuelta al redil. ¿Para qué? Para que pueda vivir, dice, sin pecado, sin pecar. Esto es lo que Él llama traernos de vuelta al redil. Sigamos leyendo el siguiente párrafo. Cuando volvemos al buen pastor y dejamos de pecar, Cristo dice a los ángeles del cielo, regocijaos conmigo, porque he hallado la oveja mía que se había perdido. Y resuena un himno de júbilo del coro angelical, llenando los cielos de la más exquisita melodía. Entonces, cuando el pecador vuelve, dice, con Cristo, con el buen pastor, deja de pecar, porque perdido estaba en pecado, pero ahora, ya de vuelta a la casa del pastor, a la casa del Padre, ya no va a pecar, dice. Y como ya no peca, ya está, como decía en el verso 7 del capítulo 15 de Lucas, ya está con los justos. El justo ya no peca. Ahora sí, dice, hay alegría, hay regocijo en el cielo y también en la tierra. Los justos se alegran también. Y también el pecador perdido que ha sido llevado de vuelta
a la vida cristiana, también queda alegre, queda feliz. Cambio de vida. Ya deja de pecar. Pero hoy en día, ¿qué acontece? Hoy en día la religión, con las prédicas encuentra a los pecadores, lo lleva a la iglesia, se bautizan, son miembros de iglesia, les dice que son cristianos, hijos de Dios, pero siguen pecando. Y como siguen pecando, siguen viviendo las consecuencias de sus pecados. Siguen cosechando lo que están sembrando mal. Todo pecado produce frutos amargos, espinos y cardos. Produce uvas silvestres. Por eso la vida de los religiosos también es similar a la vida de los que viven en el mundo sin Dios, sin esperanza. Una vida desesperada, una vida de tristeza, una vida de dolor, una vida de preocupación, una vida de estrés, una vida de sinsabores, problemas en el trabajo, problemas en el estudio, problemas en el hogar, problemas en todo medio. Y bueno, cuando va a la iglesia, en la iglesia pareciera que es santo, pero sale de la iglesia, vuelve a todos los males que el pecado produce. Eso no está contemplado en el plan de salvación. Dios nunca hizo un plan de salvación así. En todo caso, en vano Cristo vino a este mundo para dejar ejemplo y demostrar. Cristo vivió, dice, una vida sin pecado. Y esa vida nos quiere dar. ¿Qué necesita para esa vida? Solamente renunciar al pecado y las consecuencias del pecado y todo lo que produce pecado. No solo es renunciar al pecado, sino todo lo que produce pecado. ¿Qué es lo que produce pecado? En primer lugar, el corazón egoísta, el ego, el yo en el pecador. Ese yo hay que renunciar. En segundo orden, todas las cosas de este mundo producen pecado. La ciencia moderna produce pecado. La educación humana que el enemigo de Dios ha creado, establecido, produce pecado, la educación. La alimentación también de este mundo produce pecado, dolor, muerte, enfermedad. Las actividades, las empresas, los negocios, las profesiones de este mundo producen pecado y producen sus consecuencias. Pasaríamos horas y horas enumerando, detallando los pormenores cómo se produce el pecado. Entonces, todo eso, el que realmente experimenta arrepentimiento, está dispuesto a renunciar, a dejar. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Cristo entonces lo va a regresar al redil, a la verdadera vida cristiana. Y ahí, ahora, está asegurado de que debe vivir sin pecar como Cristo, pero en naturaleza humana, pero sin dar lugar a la naturaleza humana, al yo, a la voluntad humana. Ese es el Evangelio de salvación que estamos estudiando en esta oportunidad. Vamos a continuar estudiando. Camino a Cristo, página 25. ¿Debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? Esa es la pregunta que necesitamos preguntarnos en este tiempo. ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Es otra pregunta. Entonces, ¿hay que esperar a arrepentirse? ¿Por qué entonces las prédicas son hay que arrepentirse? En el libro Fe y Obras, página 63, dice: no entendemos el tema de la salvación. Es tan sencillo como el ABC.
pero no lo entendemos. El problema de las religiones hoy en día, entonces, ¿cuál es? Hemos encontrado la causa. Y cuando se encuentra la causa, se puede solucionar. Y hay que solucionar desde raíz. Entonces, ¿cómo acontece el arrepentimiento? El mismo libro Fe y Obras, página 63, dice: ahora bien, ¿cómo es que se arrepiente el ser humano? ¿Es algo que proviene de sí mismo? No, responde rotundamente. El arrepentimiento no es algo que proviene de sí mismo. Como dijimos, el proceso del arrepentimiento está simbolizado con la oveja perdida. Desde el momento que el pastor busca, lo encuentra y lo vuelve al redil, ese es el proceso del arrepentimiento. Y como hemos visto, que la oveja perdida no vuelve sola. Así es, dice, ¿es algo que proviene de sí mismo el arrepentimiento del pecador? No, porque el corazón natural está en enemistad con Dios. Romanos capítulo 8, 1 al 10. Entonces, ¿cómo puede el corazón natural despertar al arrepentimiento cuando no tiene poder para hacerlo? ¿Qué es lo que induce al hombre al arrepentimiento entonces? Es Cristo Jesús. ¿Cómo induce al hombre al arrepentimiento Cristo Jesús? Hay 1000 maneras en que puede hacerlo. Entonces, ¿cómo se despierta, cómo se produce el arrepentimiento en el pecador? Cuando acepta al Cordero. Cuando los israelitas antiguamente aceptaban tomar un cordero y llevar a la puerta del santuario para recibir el perdón de sus pecados. El cordero es el que despierta el arrepentimiento. Por eso hoy en día, entonces, ¿cómo uno puede empezar la vida o la experiencia del arrepentimiento? Al aceptar a Cristo. Y si aceptamos a Cristo, Cristo tiene 1000 maneras, dice, de llevarnos al arrepentimiento. Entonces, si Cristo lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento es obra de Dios, es un regalo también. Porque el hombre se arrepiente mal. En el estudio anterior hemos mencionado muchos arrepentimientos equivocados, arrepentimientos que no producieron fruto bueno, arrepentimientos que a nada bueno llevaron, como hemos mencionado de Esaú que estaba destinado a ser el sacerdote y ser líder de la iglesia de ese tiempo. Él rechazó y luego se arrepintió con lloro para nuevamente recibir esa bendición espiritual, pero no lo logró. Hemos hablado del profeta Balán. Balán también, a pesar que se arrepintió, pero igual se perdió. Judas también, de la misma manera, se arrepintió con lloro, pero igual se suicidó y terminó mal. Entonces el hombre pecador nunca puede arrepentirse en forma verdadera, cabal y completa. Sigamos leyendo en este Fe y Obras 64 de este librito pequeño. Dice: el Dios del cielo está obrando sobre las mentes humanas todo el tiempo. Así que Dios está todo el tiempo, todos los días, está buscando al ser humano para que pueda experimentar el arrepentimiento.
como hemos visto, tiene 1000 maneras. En la palabra de Dios se formula la invitación. Una de las formas es invitando. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. En otras palabras, las religiones, Dios ha dispuesto las iglesias para que inviten al arrepentimiento a los pecadores. Una de las funciones es invitar al arrepentimiento, invitar a que acepten al Cordero, y el Cordero les va a dar arrepentimiento. Igual, los predicadores, los maestros, los que enseñan la palabra de Dios, su trabajo, su objetivo es invitar a los oyentes a que conozcan a Cristo, así como Juan Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es decirles arrepiéntanse, están desviando o pervirtiendo el mensaje verdadero del Evangelio. Como hemos dicho, necesitamos erradicar desde raíz este mal, porque hemos descubierto que el arrepentimiento no es humano, sino también está en el plan de salvación, es gratuito. Entonces la Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Estamos leyendo Camino a Cristo, página 26. Jesús dijo en San Mateo 11, 28 al 30, Jesús también vino a invitar al arrepentimiento. ¿Qué dijo? Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados y trabajados, y yo os haré descansar, o yo os daré descanso. Jesús invitaba hacia sí, porque Él era el Cordero. Él era el Cordero verdadero, porque el pueblo de Israel, su pueblo, su iglesia, no había entendido el significado del Cordero. Ellos llevaban el Cordero diariamente, pero en vano, porque nunca llegaron al arrepentimiento, nunca produjo arrepentimiento esa ceremonia en ellos. Por eso Jesús les dijo, venid a mí, todos los trabajados, cargados, agobiados, dice, yo os daré descanso. Pero muy pocos aceptaron, solamente 12 discípulos. Y más adelante 70 discípulos, pero los 70 después renunciaron, regresaron. Y en el día de Pentecostés estuvieron 120. Y cuando Jesús se fue al cielo había como 500, dice. De millones y millones de ese tiempo, solamente poquísimos aceptaron la invitación. Jesús mismo vino a buscar a la oveja perdida, al pecador, pero no quisieron. Dice, la virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas, en Hechos capítulo 5, 31, los apóstoles habían comprendido ya el arrepentimiento. ¿Qué les dijo cuando estaban predicando? A este, dice Dios, o sea, a este Jesús, Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Ese es el mensaje que el pueblo de Israel no comprendió en el Cordero. A pesar que ellos llevaban al Cordero, cumplían esta ceremonia y ponían sus manos sobre la cabeza del corderito en señal de transferir su pecado para recibir perdón, y aún pagaban
por el pecado que ellos habían cometido, dando muerte al corderito, empuñalando en el cuello del cordero para quitarle la vida y derramar la sangre, pero no comprendieron el verdadero arrepentimiento. Ahora estaba el verdadero cordero y vieron los milagros, el poder con que predicaba, vidas cambiadas. Como dice la Escritura, a Jesús le seguían, ¿quiénes? Los samaritanos, los publicanos, que eran pecadores, las prostitutas. Pero Jesús no los recibía y los conducía en pecado, sino Jesús los perdonaba y les daba un cambio de vida. Ya no eran pecadores, ya eran justos, ya eran santos, obedientes, ya no servían al mundo y a Satanás, ahora servían a Jesús. Ese es el cambio que se produjo en los discípulos después de su resurrección y con todos los que aceptaban. Dice, tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Así como sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que despertar la conciencia. La conciencia está en la mente, hemos dicho. En la mente está la conciencia, la razón, el juicio, y está también la voluntad. La conciencia es el oído espiritual que escucha a Dios, al Espíritu Santo. Pero como la conciencia está adormecida, está muerto en el ser humano, entonces nunca va a poder arrepentirse. Pero dice que el Espíritu Santo lo despierta. Es obra de Dios. Camino a Cristo, página 26. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hace Cristo? Cuando encuentra al pecador perdido, así como el buen pastor encontró a la oveja perdida, implanta, dice, en el corazón enemistad contra el pecado. El pecador reconoce su pecado. Ahora renuncia, está dispuesto a desprenderse y a alejarse. Ahora ya es enemigo del pecado. Cuando estaba perdido, era amigo del pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es el yo. Es la mente egoísta, el hombre carnal. El amor humano es la raíz del pecado. Y el pecado tuvo su origen, dice, en el enemigo de Dios, en el adversario de Dios, Satanás. En el cielo comenzó con el egoísmo, con el yo. Esa es la raíz del pecado. Entonces, Cristo pone en enemistad. Así como dice el apóstol Santiago 4:7, someteos a Dios, dice, reconciliaos con Dios, uníos con Dios, dice, renunciad al enemigo, y de vosotros el enemigo huirá, ya no habrá pecado. Entonces, aceptar a Cristo, ser cristiano, ser hijo de Dios, es vivir sin pecado, bajo la dirección de Dios, dependiendo de Dios, andando con Dios, andando con Cristo. Pero sin Cristo, el ser humano va a seguir siendo pecador. La seguridad está en andar con Cristo, la seguridad está en Cristo. Por eso aún la ley de Dios, hoy en día la ley de Dios se enseña mal. El adventismo, dividido en miles y miles de grupos, iglesias, enseña mal. Dice, no hay que tener otros dioses, no hay que matar, no hay que robar, no hay que codiciar,
No hay que mentir. Le impone las leyes como está escrito en la Biblia. Y el pecador no puede cumplir. Ni el sábado puede guardar. El sábado es una carga. Pero no se ha comprendido su significado espiritual. La ley de Dios, tanto en Éxodos 20 y también en Salmos 81, que está, ¿cómo inicia? La ley de Dios tiene su base, su fundamento, su cimiento. Así como una casa, un edificio sin fundamento, sin cimiento, va a caer. Así la ley de Dios tiene su cimiento. ¿Quién es el cimiento? Es Dios. Por eso comienza en Éxodos 20, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que te he liberado, dice, de la esclavitud del pecado. Ahora dice, yo te he sacado, tú estás conmigo, dice, tú vas a vivir conmigo, yo soy tu único Dios, dice, yo soy tu Padre, Abra, yo soy tu Maestro, yo soy tu Rey, dice. Como tú ahora me has aceptado y de buena voluntad has venido conmigo, ahora, dice, yo soy tu Dios, nunca tendrás otros dioses. En otras palabras es una promesa, nunca vas a tener otros dioses, imposible que tengas otros dioses. Igual, yo soy tu Dios, dice, tú vives conmigo, tú andas conmigo, nunca, dice, matarás, nunca vas a adulterar, fornicar, imposible que mientas, imposible que robes y codicies, dice, porque estás conmigo, dice. O sea, es una promesa. Para no pecar es estar con Dios, estar con Cristo, Cristo en nosotros. Por eso el creyente es nuevamente templo de Dios, santuario viviente, donde mora Cristo por medio de su Espíritu Santo, y no hay lugar para el pecado. Porque Cristo es fuego consumidor. Entonces, si hubiese pecado, lo consume, lo desaparece. Cristo es la luz. Si nosotros aceptamos la luz, tenemos la luz en nuestra mente, en nuestro corazón, no hay tinieblas. Las tinieblas son pecado. No hay lugar para Satanás. No puede Cristo vivir en el corazón y Satanás también. Por eso el hombre carnal ahora es desechado y ya no produce pecado, porque Satanás, el que hacía funcionar, el que manejaba, el que esclavizaba al hombre carnal, huyó, ya escapó, está lejos, porque Cristo le ha vencido en la cruz, en vida, en muerte. Entonces, no hay lugar para el pecado. Enemistad con el pecado pone Cristo cuando encontró al pecador y el pecador acepta. Por eso dice, todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. El Espíritu está trabajando, ¿cuándo? Cuando tenemos ya ese deseo de vivir una vida pura, santa. Y reconocemos que como seres humanos somos pecadores y no vamos a poder nosotros obedecer ni vivir bien. Necesitamos entonces a Cristo. Camino a Cristo, página 26, párrafo 3. Jesús dijo, si yo fuere levantado en alto sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. San Juan 12:32. Cuando el Cordero de Dios, Cristo, fue levantado en la cruz, ahora el Cordero de Dios, el sacrificio que hizo, hace un llamado, atrae como un imán al pecador para salvarlo del pecado, porque Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. El amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Cristo, por amor, murió en la cruz, el Cordero de Dios.
mientras el pueblo de Israel todos los días llevaba al Cordero y no comprendió ni llegó al arrepentimiento. Era sordo al llamado de Dios, era ciego al Cordero que estaba llevando. Hoy en día también los religiosos han llegado a esa misma situación. Se habla de Cristo, se ora de Cristo, se predica de Cristo, todo se hace en nombre de Cristo, pero no hemos llegado al arrepentimiento verdadero. ¿Y qué es lo que demuestra que no hemos llegado? Seguimos viviendo en pecado. Alguien dirá, bueno, yo ya no hago pecado, pero ¿por qué vive desesperado, vacío, triste? ¿Por qué pasó mal en estos 5 meses de pandemia que pasó de la peste? En este tiempo donde los poderes de este mundo nos han privado de la libertad, aún del estudio y del trabajo. ¿Por qué el ser humano pasó todo triste y fracasado? No pudo enfrentar, no pudo continuar trabajando, los estudiantes no han podido seguir yendo a estudiar, solamente lo hacen en una forma virtual, lo cual no satisface las necesidades verdaderas. Eso demuestra entonces que realmente la religión no nos ha llevado al arrepentimiento. Al morir, dice, por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomparable. A medida que el pecador lo contempla, ese amor enternece el corazón, impresiona la mente y inspira contrición al alma. Página 27, Camino a Cristo. Al pecador, dice, le es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esa humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Necesitamos comprender qué es el pecado, qué es el sufrimiento, qué es la humillación, qué es la muerte, que costó la muerte del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, del verdadero Cordero. Entonces el pecador está dispuesto a vivir sin pecado, porque el pecado va a traer sus consecuencias. En este tiempo todavía no es el castigo de Dios. Es otra enseñanza también equivocada del mundo religioso. Dice, Dios te va a castigar. Si desobedeces, Dios te castiga. No, Dios no castiga, Dios es amor. En su carácter, en su personalidad de Dios no existe el castigo. El castigo, dice, es extraño. Los profetas del Antiguo Testamento dijeron, el castigo es obra extraña para Dios. El castigo es la respuesta al pecado. Y solamente Dios castigará en el juicio final para desaparecer, para poder acabar con el pecado en el juicio final, que eso es después de 1000 años, comenzando de la venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez a este mundo, aún pasarán 1000 años y al final de 1000 años será el juicio final que Dios consumirá con fuego al pecado. Y todos los que no quisieron apartarse del pecado serán consumidos. Dios no quiere castigar al pecador, pero como no quiso apartarse del pecado, entonces quedará también consumido juntamente con el pecado. Ese es el único castigo que Dios dará. Pero hoy en día, y hemos estudiado, Dios castigó también con diluvio, y Dios castigó también a Sodoma y Gomorra, y Dios castigó también en el año 70 Jerusalén.
Pero hoy en día todos los males que acontecen, las enfermedades, la violencia, todas las sequías, el hambre, lucha social, muertes, guerras, toda clase de males, contaminación de alimentos, contaminación del ambiente, todo eso que es, no es castigo de Dios. El hombre ha sembrado, el hombre ha llenado el mundo de todas las cosas malas, ha cometido actos que no se pueden ni nombrar. Consecuencia de eso son los males que el mundo está cosechando. ¿Por qué calentamiento? Porque el hombre contaminó con el humo, contaminó con los venenos, insecticidas. ¿Por qué hay enfermedades? Contaminó los alimentos. Y así podemos enumerar todos los males que se están desatando en este mundo, es consecuencia, fruto del pecado. Por eso necesitamos decidirnos de renunciar al pecado. Terminamos leyendo en Camino a Cristo, página 27. El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Cristo. El conocimiento del plan de salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Son dos caminos a tomar. Cristo está buscando 1000 maneras, a algunos con bendición. La historia registra cómo Jesús llamó a los discípulos, a Pedro, Andrés, Juan, eran pescadores, estaban pescando. Y cuando Jesús estaba con ellos, aún hicieron la pesca más grande que haya acontecido en sus vidas. En pleno día, tiraron el red y la red, dice, se rompía lleno de peces. Llenaron 3 barcas enteras. Bendición de Dios. En el momento de más éxito en las actividades de este mundo, en su trabajo, los apóstoles. Jesús, ¿qué les dijo? Ahora les dijo, dejen de pescar ya, yo os haré pescador de hombres. Jesús les estaba llamando. Y ellos no rehusaron, no se resistieron, sino dejaron las redes, la barca, y aún no dice la historia qué pasó con esos peces, seguro sus familiares lo vendieron, y ellos siguieron a Jesús. A otros los llama también en la adversidad. Acontece desgracias, acontece enfermedades, acontece fracasos, Dios les está llamando, les está diciendo, no se preocupen por el fracaso, por la pérdida. Yo soy el dueño de todo. Yo no solamente les voy a salvar del pecado, porque todas las pérdidas, todas las desgracias, todos los males es consecuencia del pecado. No sé si los seres humanos y todos los hermanos se han dado cuenta, cuando acontece un accidente, un avión se estrella, se cae, un vehículo sale del camino y se vuelca, o cualquier aparato moderno provoca accidente. ¿Qué está pasando? Es el llamado de Dios, es consecuencia del pecado, porque los que lo han fabricado no lo han hecho perfectamente. Nada de lo que el hombre hace es perfecto, siempre tiene falla. Entonces Dios les está llamando, les está diciendo, yo soy un Dios seguro, todo lo que doy es seguro, no hay muerte conmigo y no hay pecado conmigo. Entonces no hay que resistirse, dice, tiene 1000 maneras de llamarnos. Entonces el arrepentimiento debe llevarnos al quebranto,
En este libro, Espíritu de Profecía, tomo 1, página 261, dice: entonces se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre, en vista de su condición caída, y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios, por medio del Redentor prometido, para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. Así que el sistema de sacrificios del Cordero debía enseñarles, dice, arrepentimiento, renuncia al pecado y solo confiar en Dios. Pero eso no aconteció en la vida de los israelitas. Ellos seguían pecando, no fueron liberados del pecado, porque si ellos hubieran experimentado arrepentimiento, o sea, renuncia al pecado, entonces nunca más hubieran venido trayendo al Cordero. Ellos hubieran sido ya el Cordero de Dios, pero ellos seguían teniendo el carácter, la imagen de las bestias. No tenían la imagen, el carácter del Cordero. Esa es la lección con el cual, en la lección del santuario, Dios ha dispuesto. Dice: quebranta tu corazón delante de Dios y confiesa y abandona las cosas que te han separado de Cristo. Carta para jóvenes enamorados, página 72. Consejo sobre mayordomía cristiana 159. El arrepentimiento, la verdadera humildad, un corazón contrito y un espíritu quebrantado es lo único que será aceptable a Dios. El Señor permite que hombres y mujeres experimenten sufrimientos, calamidades, a fin de arrancarlos de su egoísmo y para despertar en ellos los atributos del carácter de Cristo que están llenos de compasión, ternura y amor. Solo entonces el propósito de Dios se habrá cumplido de hacer del hombre su santuario para la morada de su espíritu, a fin de amoldar por completo el carácter de Cristo en toda su imagen y semejanza. En el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática 123 dice: porque los que confían en sí mismos no han caído sobre la roca ni han sido quebrantados. Por esta razón hay tan poca confianza en Dios, tan poco arrepentimiento y ferviente y contrito, tan falta de oración fervorosa. Bien puede preguntarse cada maestro: ¿he recibido el Espíritu Santo desde que creí? ¿He recibido a Cristo como mi Salvador personal? Contéstense solamente estas preguntas. ¿Hemos experimentado arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer que el ser humano es pecador y no tiene ningún valor para la vida presente ni para la vida futura. Es desechar, desechar nuestra mente carnal y estar dispuestos a recibir una mente nueva, la mente de Cristo. Arrepentimiento dice caer sobre la roca. Jesús, como no entendieron del Cordero, Jesús les habló de la roca. Cristo dijo: yo soy la roca. Es la roca, dice, que desecharon los edificadores. Pero el pecador debe caer sobre la roca. Si nosotros caemos sobre la roca, ¿qué va a pasar? Es un accidente, muerte. El que cae sobre una roca de una altura
entonces cae muerto, despedazado, cae hecho pedazos. La naturaleza humana debe quebrantarse, debe hacerse pedazos. El corazón, dice, debe quebrantarse. Quebrantar es romper. Todo lo que se rompe ya no vale, se desecha. El ser humano, con su conocimiento y todas las cosas que tiene, debe ser desechado. Eso es arrepentimiento. Ahora sí, Dios puede crear un nuevo hombre. Se recibe el Espíritu Santo y a Cristo como nuestro Salvador, y el Espíritu Santo engendra una nueva vida, y ahora sí, el creyente es un nuevo hombre. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora comenzó una vida nueva, la vida antigua quedó atrás, esa vida de pecado. Ahora es una vida de santidad, de justicia, una vida de obediencia, una vida de victoria sobre el pecado. Pero ahora el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, está desechado ahí. Y cada día quiere levantarse, cada día quiere hacer su voluntad, cada día está acostumbrado a hacer sus planes y a actuar. Pero el Espíritu Santo pondrá freno, porque cada día uno tiene que renovar el arrepentimiento y la conversión. Cada día es una nueva conversión. Esa es la vida en Cristo. Eso es vivir en Cristo, vivir con Cristo, andar con Cristo y depender de Cristo y vencer al mundo por medio de Cristo y vivir una vida perfecta. Y llevar ese mensaje al mundo, que sí se puede vivir una vida sin pecado y por lo tanto sin las consecuencias del pecado. Que Dios bendiga su palabra. El día de mañana continuaremos estudiando sobre el arrepentimiento. Que Dios les bendiga. Gracias. Amén.